Buenas noches, mis queridos antipeje. La siguiente historia es una historia fantástica, del nuevo siglo. Una historia que, sin embargo, nos regresa a lo más viejo y retorcido del PRI del siglo pasado. Vamos a suponer, sin suponer tanto, que el tramposo de esta historia es un gobernador del PRI, o del Partido Verde, como ustedes le quieran decir, y uno de los hombres más cercanos al presidente Peña Nieto, o por lo menos lo fue. Vamos a conjeturar que el tramposo gobernador no solo burla a sus gobernados chapanecos, sino que violenta el artículo 116 constitucional, lo cual sí es una falta muy grave. El artículo 116 nos indica que los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de 6 años. Las elecciones de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los estados cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar este cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato. Vamos a creer que el gobernador tramposo no solo es protegido por el presidente actual, sino también por nuestro próximo presidente dictador, sino que desde el gobierno de Chiapas financió la victoria de nuestro próximo presidente, mediante trampas y engaños. Y vamos a pensar que tanto la burla a los chapanecos como la violación a la constitución local y federal apuntaban a convertir al tramposo en uno de los fardos del presidente. Digamos que solamente sería un peón más de los que ya tiene Andrés Manuel, quien estaría dispuesto a torcer la Carta Magna para ayudar a su amigo. Así es, Andrés Manuel está dispuesto a hacer mucho para proteger a sus allegados. Han pasado 67 días desde las elecciones presidenciales y ya comenzó el pago de favores, el derrumbe de la esperanza, del AMLO, de eso que decían los seguidores de Andrés Manuel que era la cuarta transformación, y la verdadera cara de una nueva mayoría que está dispuesta a mostrar que todo se transformó, pero que nada cambiará, todo seguirá igual. Ayer, como en una mala broma, vimos en la Cámara de Senadores la burda muestra de que basta una alzadera de manos, una mayoría aplastante que conforma Morena y enormes vicios legislativos y legales para que en México quienes gobiernan hagan y deshagan a su gusto, a su más cínica conveniencia. Quizás se haya enterado de que Manuel Velasco, el senador con licencia y recién renombrado gobernador de Chiapas, cambió la constitución local con el aval de sus operadores políticos para poder ir al Senado a tomar protesta con la plurinominal que le dio el Partido Verde. Exaliado, priista y nuevo alfil, si podría decir, yo diría más bien un peón de Morena. Y 3 días después de pedir licencia y volver a Chiapas a terminar su gestión como gobernador para saltar nuevamente el escaño, que alguien más le calentará. Es decir, solamente le van a calentar el asiento porque el señor regresará como gobernador. ¿Qué carambas pasó ayer en la Cámara de Senadores? Una escena muy triste, porque ni 30 millones de votos en México son suficientes para realizar un cambio real, un cambio de fondo. Aunque tenemos que decir que muchos de nosotros lo avisamos con anticipación, que Andrés Manuel solamente iba a hacer más de lo mismo, pero de lo mismo de hace tiempo, de ese PRI añejo. Durante la sesión del Pleno de este martes, Velasco solicitó licencia como planeó y operó, y en lo que parecía un primer gran acto de congruencia del nuevo partido en el poder, se le negó. Bastaron algunos jalones de oreja de Andrés Manuel para que la simulación de un debate y la defensa pública del coordinador de la bancada López Obradorista, el señor Ricardo Monreal, para que la congruencia se guardara en un cajón. Así es, y así seguirá siendo durante todo el sexenio de Andrés Manuel, para que no esperen nada diferente.
En la vida real, el gobernador de Chiapas hizo trampa para ser candidato a senador plurinominal por el Partido Verde, avalado por el Trife. ¿Por qué primero se le negó la licencia a Manuel Velasco para separarse de su cargo como senador y después se le volvió a conceder? Es algo muy sencillo, porque en México las cosas van a seguir funcionando de la misma manera. Corrupción en los más altos niveles, nada cambiará si es que nos va bien, porque con Andrés Manuel estoy completamente seguro que aumentará la corrupción. La cuarta transformación no incluye el cambio de un sistema de liderazgo político y seguirá siendo un liderazgo amañado. Y Morena se rige desde una cúpula inalcanzable, con un dictador hasta la cabeza. A esto se le sumó una descarnada defensa del senador morenista Ricardo Monreal sobre el derecho de Velasco a regresar como gobernador a su estado. Por allí ya circula un video en el cual parece ser que Ricardo Monreal le debía un muy grande favor a Velasco con respecto a un dinero que estaba pasando de México a Guatemala. No sabemos con exactitud de dónde la procedencia del dinero, pero sí sabemos que no pasará absolutamente nada en contra de Ricardo Monreal. En eso quedó la soberbia rectitud con la que Morena lo criticaba todo cuando era oposición, y en la incongruencia de quienes ya probaron que en México tienen la total mayoría, el total poder. Andrés Manuel es y seguirá siendo el nuevo dictador de México. También la usa para pagar favores y callar buenas conciencias. En realidad, el gobernador también modificó la Constitución de Chiapas para pedir licencia al cargo y protestar como senador, y días después para volver a su puesto como gobernador. En realidad, el amigo del gobernador Velasco es el presidente electo, quien ayudó a llegar al poder, tanto con votos como con dinero del mismísimo estado que gobierna. Por eso AMLO sometió al Senado y le dijo que tenía que votar a favor de Velasco. Por eso pocos columnistas, articulistas e intelectuales criticaron la burla del gobernador Velasco y la violación constitucional. Por eso los medios se alinearon. Lo grave es que a nadie le importó el agravio a los chapanecos, y menos a los ciudadanos de todo el país, porque se agravió a la Constitución. Es decir, Manuel Velasco regresará a Chiapas como gobernador gracias a que el presidente López prefirió el pago de favores recibidos y que el nuevo gobierno prefiere la impunidad a sus amigos antes que el respeto a la legalidad. Mientras tanto, medios, periodistas, articulistas, intelectuales y críticos callan y se acomodan. ¿Qué será para este sexenio? Pues será engaño e impunidad. Corrupción como pocas veces hemos visto. Una corrupción muy al estilo del PRI de antaño. Buenas noches, cuídense mucho y hasta mañana.